Bueno, vamos a continuar con reguladores en este video. Aquí tienen en el pizarrón el título, reguladores y en, para qué se usan, las principales razones por las que usamos un regulador. ¿Sí? Eh, la primera, que es una de las que aquí vamos a mencionar, es para reducir el voltaje de suministro. Eh, porque usando solo el transformador, el rectificador y el capacitor, el voltaje que se obtiene puede que no sea el que requiera la carga que queremos conectar. Por ejemplo, si queremos conectar, vamos a pensar un reproductor de música, y ese reproductor funciona con 3.5 volts, por ejemplo, perdón, con 3.5 volts, este, y nosotros estamos sacando con el, con el transformador, el rectificador y el capacitor, estamos sacando, como en el video anterior, 15 volts, 15.9 volts era lo que sacábamos en el video anterior, y queremos alimentar un dispositivo de 3.5 volts, pues no vamos a poder. Eh, Tenemos que ingeniarnos la forma de reducir ese voltaje. En, primer, en primera opción podríamos pensar en un divisor de voltaje con resistencias, pero eso puede ocasionar que haya una pérdida de energía en los mismos resistores que hacen el divisor de voltaje. Y lo que se quiere es no estar desperdiciando energía en elementos resistivos que retengan voltaje para poder reducirlo. También se puede llegar a dañar los resistores si no son bien elegidos. Así que eh, esa sería una primera opción, pensar en un divisor de voltaje. Pero existen opciones mejores que esa, porque además al poner un divisor de voltaje se reduce la capacidad en corriente, y, y puede ser que no quieramos que se reduzca la capacidad en corriente o incluso que se incremente, ¿sí? Entonces, eh, una opción es reducir el voltaje de suministro, y los reguladores son una buena opción para eso. Otra razón es reducir el rizo. Ya ven que el rizo que sacamos en el ejemplo del video anterior, con media onda era 2 puntos y fracción de voltaje, más de 2 volts. El rizo era muy grande. Un rizo de ese tamaño, en un aparato de sonido, en un reproductor, interviene mucho ese rizo y no se escucha bien la música. Entonces, se requiere el regulador para eliminar el rizo, reducir el rizo. Y ahí mismo dice aumentar la capacidad en corriente. Esa es otra opción, que también puede ser que necesitemos mayor capacidad en corriente que la que aporta el circuito de transformador, rectificador y capacitor, ¿sí? Así que cuando es eso, pues hay circuitos especiales para eso. Nosotros vamos a concentrarnos, estamos viendo lo más básico, en el corregir el problema de reducir el voltaje y reducir el rizo. La capacidad de aumentar en corriente lo dejamos para otro curso, cursos más avanzados, o que ustedes tengan interés en meterse en un libro y ver cómo se hace eso para incrementar la capacidad en corriente. Sobre todo porque no hemos visto aún transistores,
y por eso no lo puedo explicar en este momento. Estoy siguiendo el orden del temario y de acuerdo al orden del temario, como no hemos visto transistores, no podemos ver circuitos que incrementen la capacidad en corriente. Entonces, para reducir el voltaje de suministro y para reducir el rizo, tenemos dos opciones, que es el regulador hecho con diodo Zener. El diodo Zener queda en paralelo, queda vertical, así, vertical. Entonces, queda en paralelo con el elemento al que se conecta. Y el otro es el regulador con circuito integrado, que es lo más común y lo más recomendado. Vamos a ver entonces la primera opción, el regulador con diodo Zener. Ya sabemos que el diodo Zener es un dispositivo, es un diodo especial al que si se le aplica corriente de cátodo a ánodo en sentido inverso, se comporta como una fuente de voltaje casi fijo. Varía muy poquito su voltaje, hace que el voltaje se mantenga casi fijo. Por esa razón nos sirve como regulador. Y pasamos entonces aquí al pizarrón en blanco y vemos ahí el diagrama bloques de lo que sería ese circuito. Tenemos, acá está la clavija, la toma de, la clavija que se conecta a la toma de corriente, el transformador, el puente de diodos o el rectificador, como lo quieramos poner, de media onda o onda completa, y el capacitor como filtro. Y después viene el diodo como un regulador. Lleva una resistencia de protección necesaria para que el diodo, esta resistencia es necesaria para proteger al diodo. Ahorita redacto eso. Pero en sí el regulador lo forman estos dos elementos. Y después ya viene la resistencia de carga, que sería el reproductor de música, que requiere 3.5 volts, por ejemplo, ¿no? O sea, requiere un voltaje pequeño, mientras que por acá estamos obteniendo un voltaje grande. Entonces, el voltaje que estamos sacando a la salida del capacitor filtro es este voltaje, VS, voltaje del capacitor. ¿Sí? Ese voltaje del capacitor, como lo ven aquí, pues tiene un rizo bastante grande. Se maneja entre dos valores, BP0 y BP0 E a la menos TD sobre tau. Digamos, aquí hay un detalle. Estaba pensando, ¿sí? Este rizo se maneja entre este valor que es BP0 y este valor inferior que es BP0E a la menos TD sobre tau. Entonces, este valor, BP0E a la menos TD sobre tau, tiene dos detalles aquí que ya había mencionado. Uno de ellos ya lo había mencionado en el video anterior. TD se puede poner como aproximadamente el periodo de salida de la señal rectificada. Le voy a poner aproximadamente el periodo de la señal de salida, T0. ¿Sí? Acuérdense que esta T0 es diferente si la salida viene de un rectificador de media onda a que si viene de un rectificador de onda completa. Si este es me falta un igual aquí, un signo igual. Este sería el mismo periodo de la señal
de entrada, ya ven que aquí hay una frecuencia que es 1 sobre t, así que sería el mismo periodo de la señal de entrada si tenemos un rectificador de media onda, y sería t sobre 2 si tenemos un rectificador de onda completa. ¿Sí? Esa es una primera observación. Esta tau se forma de R por C. ¿Qué R va aquí? La resistencia, digámoslo así, la resistencia que representa este circuito hacia acá. Así. ¿Sí? Ese circuito tiene una resistencia. La capacitancia ya la tenemos, va dentro de aquí el filtro, pero R, digamos que es la relación entre aproximadamente, la podemos tomar así como a una aproximación, entre este voltaje, porque se acerca mucho el voltaje de salida aquí, en la componente directa se acerca a este valor, lo podemos tomar como como el voltaje, o sea, lo puedo poner entonces como aproximadamente el Vp0 sobre el voltaje que sale, la componente directa, sobre la corriente que chupa el circuito. La corriente que chupa el circuito, todo esto es IR. Así que necesitamos saber esta corriente. Si conocemos esta corriente y el voltaje ese sí lo conocemos, es fácil saberlo, el voltaje pico de salida pues podemos suponer cuánto vale R, y eso va aquí y acá, que es esta expresión que está aquí. Entonces, ese es un primer detalle. Ahora, lo que les comentaba, esta R, le voy a poner, para que no se confunda con esta, le voy a poner RP. RP, resistencia de protección. Entonces, RP es resistencia que protege al Zener de alcanzar una corriente y potencia mayor a la máxima que soporta. ¿Sí? Entonces, el diodo Zener tiene un límite, y esta resistencia que va en serie en el regulador protege al Zener para que no alcance corrientes que sobrepasen su tope, ni tampoco la potencia. ¿Sí? IZ
M es la corriente máxima de un Zener. Y PZM es la potencia máxima. Los Zener son vimos que la mayoría de los que se venden son de medio watt y de 1 watt. Vamos a pensar que tenemos un Zener de 1 watt, que por precaución pues, compramos uno de mayor potencia, no de medio watt. Entonces, si la potencia del Zener es de PZM es de 1 watt, y vamos a suponer que el voltaje del Zener el voltaje de prueba, o sea, T de test, voltaje de prueba del Zener es de 3.3 volts. Fíjense, con estos valores yo puedo despejar la corriente de el Zener, la corriente máxima. O sea, puedo decir que la potencia del Zener es voltaje de Zener por corriente de Zener. De esta ecuación despejo la corriente. Entonces aquí abajo aquí abajo la corriente del Zener y Zm sería su máxima potencia sobre el voltaje, o sea 1 sobre 3.3. Eso nos da 0.303 amperes, o sea 303 miliamperes. Esa es la máxima corriente que puede pasar por ese Zener. No puedo exceder ese valor, y para eso esta resistencia que va a limitar que la corriente no exceda. Pero no solo va a limitar que no llegue a este valor, que ni siquiera llegue ahí, que esté más abajo de ese valor, ¿sí? O sea, la resistencia se elige para que ni siquiera se acerque a la corriente máxima, ni a la potencia, obviamente, ¿no? Que no se acerque a esta potencia y no se acerque a esta corriente, que es 303 miliamperes. No queremos que toque ese valor. Por esa razón elegimos la resistencia. Tiene que evitar que exceda. Entonces hay una ecuación aquí, hay un nodo arriba, un nodo que establece una suma de corrientes que se tiene que cumplir. La corriente de la resistencia debe ser igual a la corriente del Zener más la corriente de carga. No debemos exceder ese tope de corriente. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta corriente? Esta corriente es el voltaje de este resistor sobre el mismo resistor. Así que sería el voltaje de este resistor es el voltaje de este lado menos el voltaje de este lado.
El voltaje de este lado cuando alcance su máximo, porque es cuando va a haber el máximo voltaje en R, ¿sí? O sea, IR es primero BC menos B0 sobre RP. ¿Sí? La diferencia de los voltajes. De un lado es BC, del otro es B0, que está de este lado. ¿Sí? Entonces, BC menos B0 sobre R. De este lado está la corriente del Zener. ¿Cuánta corriente queremos que esté pasando por el Zener cuando funcione? Podemos decir que queremos que pase la máxima, pero estamos en riesgo de quemarlo. Podemos decir que queremos que pase la mitad para evitar que se queme. O podemos incluso asignar un valor más chiquito, menor a la mitad, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que sea el valor máximo sobre 10, o sea, una décima parte de la corriente máxima, para que ni siquiera se caliente el diodo ni le pase nada. Así que es una décima parte esta corriente. Esta otra corriente nosotros la podemos calcular porque es el voltaje sobre la resistencia. Así que sería V0 sobre RL. ¿Sí? ¿Y qué es V0? Aquí y acá. Pues es el voltaje del Zener. Cuando nosotros fuimos a comprar el Zener, pedimos un Zener de un voltaje en particular. Entonces, como V0 es el voltaje del Zener, pues solo vacío, ¿sí? Además, como quiero calcular para las peores condiciones, pues es cuando este voltaje BC, que sería este, alcanza su máximo, que es BP0. BP0 es el máximo. Entonces vengo y lo pongo acá. ¿Sí? B0 es BZ y BC es BP0. Sustituyo, me queda BP0 menos BZ. BP0 menos BZ sobre RP igual a IZM sobre 10 más BZ sobre RL. ¿Sí? Así que en esta ecuación yo debo de conocer todo, excepto RP. Sé cuánto vale el máximo voltaje que me entrega el capacitor. Sé cuánto vale el voltaje del Zener porque yo lo compré. Sé cuánto vale su corriente máxima porque la puedo investigar en la hoja de datos del fabricante, su máxima corriente. Y sé cuánto vale, aparte de BZ, la resistencia de carga. Sé que estoy conectando, por eso sé cuánto vale. ¿Sí? Así que lo único que me falta es RP. De aquí se despeja la resistencia que se requiere para diseñar el regulador. Así que podemos decir que RP pasa para acá y estos dos términos pasan dividiendo. Y entonces podemos decir que RP sería como BP0 menos BZ sobre IZM sobre 10 más BZ sobre RL. ¿Sí? Aquí ya hice el despeje. Ahí sustituyo datos. Y vamos a ilustrarlo con lo que recordamos del ejemplo que vimos en el video anterior. En el video anterior vimos que el voltaje BP0 fue 18 menos 0.65, era 17.35. Sabemos que nosotros queremos 3.3 volts y compramos un Zener de ese valor.
sabemos que esta corriente la sacamos acá, es 303 miliamperes. Bueno, la voy a poner así, la voy a poner como IZM es 303. La voy a poner exacta. Ok. Es la corriente máxima. ¿Sí? Esa es la corriente máxima de el Zener. Y vamos a pensar en la resistencia del ejemplo del video anterior. La resistencia RL de 100 ohms. ¿Sí? Entonces tenemos esos datos y vamos a calcular aquí cuánto debe valer la resistencia de protección. La resistencia de protección sería entonces 17.35 menos 3.3 entre un décimo de este valor son 30.33 10 a la menos 3 y le sumo BZ sobre RL, o sea 3.3 sobre 100. ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo. Estoy metiendo la operación aquí. Y nos da 221.94 ohms. Entonces ahí tenemos un valor común que llegamos a encontrar para este circuito y ya nada más elegiríamos un valor comercial. Podemos elegir el inmediato superior, bueno, sería 222 cerrando aquí el número, ¿no? Valores comerciales, el inmediato superior serían 270 ohms y el inmediato inferior es 220 si voy a poner una resistencia fija. Así que puedo poner 220 ohms, pero yo sé que la corriente que va a circular es un poquito más alta que una décima parte. No pasa nada, o sea, si pongo este valor no pasa nada. 220 ohms. ¿Sí? Si quiero asegurarme de que sea menos de una décima parte de la corriente máxima, entonces puedo poner el valor inmediato superior, 270 ohms. Y ya con eso, pues ya hicimos nuestro regulador. Este circuito entrega, se puede decir que casi sin rizo, casi, en realidad ahí lo dibujé sin rizo, pero sí hay una pequeña variación de rizo, ¿sí? Hay una pequeña variación de rizo, porque estos valores que están aquí, este extremo y este otro extremo, el valor superior e inferior de voltaje BC hacen que nos estemos moviendo, sobre la curva del Zener
Hagan de cuenta, aquí es corriente Zener, voltaje Zener, y viene la curva así, así. Entonces, esta es la zona que estamos operando. En el diodo, pues ahí está esta otra, así, la polarización directa. Entonces, los valores del voltaje de rizo del capacitor hace que se genere una recta de carga que por momentos está aquí. La voy a hacer, me faltó eje. Entonces, esos valores del rizo, del rizo de carga, descarga, hace que se formen rectas de polarización. Esta es una recta de polarización que por momentos pasa por ahí y por momentos se incrementa un poquito más y pasa más abajo. ¿Sí? O sea, esta recta se está moviendo por momentos hacia arriba, por momentos hacia abajo, haciendo que existan valores de corriente variables. La corriente por el Zener va a cambiar, se va a manejar dentro de estos dos valores. Este es el eje de corriente. Y el voltaje en el Zener también se maneja en dos valores, este y otro valor que está pegadito. Entonces aquí hay un valor, aquí hay otro valor, ¿sí? Son dos valores pequeñitos que están ahí. Si acerco la pantalla se aprecia mejor, como son dos líneas punteadas ahí. Y eso hace que estas variaciones de voltaje son el rizo que se ve en el capacitor, muy pequeñito ese rizo que se aprecia en el capacitor, ¿sí? Entonces, así es como se va a apreciar. Esa es la razón por la que no sale exactamente un voltaje sin rizo. Sale muy pequeño, pero ya es pequeño comparado con este. Este es excesivamente grande, acá ya es muy pequeño. Se maneja alrededor del voltaje Zener. Si en este caso el voltaje Zener fue 3.3, pues imagínense que puede ser un voltaje que por momentos sea 3.32 y por momentos 3.38 volts, o sea, va a estar ahí alrededor de dos valorcitos, 3.32, 3.38 volts, por ejemplo, y eso pues es un valor una variación insignificante o tolerable para la aplicación que nosotros le vamos a dar, ¿no? O sea, para lo que nosotros vamos a conectar aquí, pues no le va a pasar nada si el voltaje sube de 3.32 a 3.38. Si fuera un celular, no se afecta, o sea, funciona bien, no tiene problema. Entonces, este es una de las formas de corregir el problema, es un regulador con Zener. Ahora vamos a ver un regulador integrado. Bueno, ahí tenemos ahora el regulador fijo, el regulador integrado. Los reguladores integrados, pues hay reguladores en forma de circuito integrado con pines a los lados, como el amplificador operacional, pero también hay reguladores con pocas terminales, las básicas, como el de la serie 78XX.
Es un regulador que tiene 3 terminales. Me parece que esta es la terminal número 1. Esta de acá, la que va a tierra, es la 2, y la que va a la salida es la terminal número 3. ¿Sí? Este tipo de reguladores de esta serie 78XX son reguladores fijos. Son reguladores que me dan un solo voltaje y son de valor positivo. Dependiendo del número que haya en las X, es el voltaje que entregan. Aquí están en esta tabla, por ejemplo, ven como 7805, pues me da 5 volts. 7806, 6 volts. 7808 me da 8 volts y así. 09, 9 volts. 7812, 12 volts y llega hasta 24 volts. ¿Sí? Es el voltaje, digamos, típico, el valor medio de voltaje que es capaz de entregar. ¿Sí? Este voltaje puede llegar a ser un poquito arriba, un poquito abajo, tiene una tolerancia. Entonces aquí se los voy a poner. Dice ahí está. Dice cualquier regulador, para cualquier regulador el voltaje de salida, cualquiera de esos voltajes, va a estar en un rango de más o menos su 4%. O sea, por ejemplo, el 7805, ahí la regué, 7805, es un regulador de 5 volts. Entonces, este regulador, su típico son 5 volts. ¿Sí? El 4% de este valor, le pongo aquí, el 4% de 5 volts es 5 por 0.04. Si ustedes se fijan, es la multiplicación, ahí está, 5 por 4, 20.2, o sea, 0.2 volts. Quiere decir que el voltaje de este regulador debemos esperar que esté entre 5 menos 0.2, o sea 4.8, y 5 más 0.2. ¿Sí? Es el voltaje que va a llegar a entregar este regulador. ¿Sí? Entre 4.8 y 5.2, y así para cualquier otro regulador. Bueno, aparte, observamos en el dibujo que estos reguladores pues no requieren que hagamos
ningún análisis matemático, solamente se ponen dos capacitores a los lados, aparte del capacitor que filtra la señal de rectificada, que ese es un capacitor normalmente grande. Ya habíamos dicho que puede llegar a ser hasta 10.000 micros en un ejemplo anterior, se podía aumentar hasta 10.000 micros. Hicimos un ejemplo de 1000 microfarad, se va aquí. Pero estos capacitores son capacitores pequeños, ¿sí? Entonces, esos capacitores C1 es de 0.22 microfarad o 0.33 microfarad. Y C2 es de... El fabricante recomienda estos valores. C2 es 0.01 microfarad, ¿sí? Son valores que recomienda el fabricante. Tienen una razón de estar ahí. C2 mejora la respuesta transitoria. Esta explicación, esta justificación se refiere al momento de que arrancamos el circuito. Para evitar que la salida reciba de golpe un cambio brusco de voltaje o de corriente, se pone este capacitor y eso suaviza la forma en que crece el voltaje. Ya después se queda ahí el voltaje a los 5 volts si fuera el 7805. ¿Sí? Entonces, pero al principio hay un cambio brusco y a eso se le llama el transitorio. Por esa razón se pone. También se usa para evitar que si la carga es un motor y genera ruido, o incluso aunque no fuera un motor, a veces la carga por sí sola induce ruido y ese ruido se quiere ir hacia el regulador y perjudicar su funcionamiento. Entonces este capacitor tiene su valor pequeño, tiene la función de hacer que todas esas señales de voltaje de alta frecuencia, de ruido, se desvíen hacia tierra. Los capacitores, entre más pequeños, se comportan como cortocircuito a altas frecuencias. ¿Sí? Altas frecuencias. A ver, déjenme recordar. Es 1 omega C, es bueno, no, estoy mal ahí. Es nada más esa cuestión. Me sirven para amortiguar las transiciones bruscas del voltaje, ¿sí? No tiene esa función. No está en la posición que permita ese filtrado del ruido. Tendría que ser conectado en serie o tener aquí una inductancia para que tuviera esa condición. Entonces, ese no es el caso.
Así que nada más me mejora la respuesta transitoria. El capacitor C1, sí tiene la función de filtrar un poco el ruido. Aquí lo pongo. C1 dice filtra la entrada y impide el paso de oscilaciones indeseadas. Okay. Cuando nosotros estamos en la casa, por ejemplo, o en una industria y hay una máquina que produce mucho ruido, produce oscilaciones de alta frecuencia. Esa señal de alta frecuencia viene desde acá, se va recorriendo, va pasando por toda la circuitería y se quiere venir hacia la carga que tiene conectada el regulador. Entonces el objetivo es que este capacitor que está aquí filtre esa señal de alta frecuencia, ahí sí lo hace, y la desvía hacia tierra. Solo las señales de alta frecuencia. Las señales de baja frecuencia, este capacitor no tiene efecto, se abre, se comporta como si fuera una resistencia muy alta y no deja que pase nada hacia tierra, así que deja pasar las de baja frecuencia, que sería el voltaje directo, que es lo que queremos recibir en la carga acá, ¿sí? Así que este capacitor tiene esa función, pero se hace notar o es útil más que nada cuando queda alejado este circuito, el regulador, de el filtro. Si no está cerca, está retirado, entonces se forma en el cable un efecto inductivo. Si el cable es largo, se forma un efecto inductivo, una inductancia, que junto con este capacitor actúan así, actúan como un filtro. Pero si no hay un efecto inductivo notable, este capacitor no tiene razón de ser y entonces lo podemos quitar. Podemos quitar este capacitor C1 y dejar solamente C2, ¿sí? Se llega a poner, pues previendo eso, cuando está retirado. Casi siempre no lo hacemos así, casi siempre está en el mismo circuito impreso, ahora el regulador y el capacitor. Entonces casi nunca se requiere, ¿sí? Esa es la razón. Y ustedes se fijan aquí en esta tercera tablita que dice voltaje de BC mínimo, o sea, qué voltaje debe tener a la entrada del regulador para que pueda funcionar bien. El regulador funciona bien siempre que haya una diferencia de voltaje de esta terminal a esta. De la terminal 1 a la terminal 3 debe haber una diferencia de voltaje que está en promedio de 2 a 3 volts, la diferencia de voltaje. Si no se cumple esa diferencia de voltaje que está entre 2 y 3 volts, el regulador no va a funcionar bien, no importa cuál sea el regulador. Fíjense, por ejemplo, si me entrega 5 volts y dice que el voltaje mínimo que debe tener a la entrada debe ser 7.3 volts, ¿sí? Aquí es 7.3, aquí hay un punto. Entonces, quiere decir que hay una diferencia de 2.3 volts entre esta terminal y esta. El voltaje mínimo que requiere entre esas dos terminales es 2.3 volts. A ese voltaje se le llama
voltaje diferencial mínimo, ¿sí? A la diferencia de estos dos, voltaje diferencial mínimo. Entonces, si tenemos un 7806, el voltaje diferencial mínimo es 2.3, aquí lo ven, 8.3 menos 6 es 2.3. Para el 7808, la diferencia mínima es 2.5. Para el 09, la diferencia mínima es de 9 a 10 a 11. Son a 3.5. Aquí está incluso arriba de los 3 volts, o sea que no es 3 volts el límite. Por ejemplo, aquí hay una diferencia mínima de 3.5 volts. Aquí en la que sigue el 7812 hay una diferencia mínima de 2.6 volts. En el 7815 es de 15.7 menos 15, 17.7 menos 15 me da 2.7 volts. Y así, si ustedes se fijan, el último, por ejemplo, tiene una diferencia mínima de, este es 27.1, tiene una diferencia mínima de 3.1 volt, ¿sí? 3.1 volt, la diferencia mínima. Entonces, pues hay un voltaje diferencial entre la entrada y la salida que se debe cumplir, ¿sí? Así que existe una diferencia mínima de voltaje entre la entrada y la salida. Digámoslo así, lo voy a ver si aquí encuentro alguna notación. Creo que no anoté, no tengo bueno, lo voy a poner así. Le voy a poner una diferencia de voltaje de entrada a salida, así le voy a poner, ¿no? Diferencia de voltaje de input-output, que está entre 2 y digamos 3.5 volts, más o menos, ¿sí? Ahí está la diferencia de voltaje, que es lo que nos indica esta tabla que está por acá, ¿sí? Esa diferencia de voltaje o este voltaje tiene un nombre. Así lo encontramos en las hojas de datos del fabricante, ¿sí? Dropout voltage. Entonces, esa es la diferencia de tensión. Si no se cumple esa diferencia de tensión, el regulador no funciona. Otro detalle, estos reguladores, todos ellos son de un máximo de 1 amper, incluso difícilmente se les puede sacar 1 amper. A veces se les puede sacar un máximo de 750 miliamperes, o sea, 0.75, ¿sí? Aunque supuestamente son de 1 amper. O sea, estos reguladores son de 1 amper máximo. Ahí lo pongo, ¿sí? Y vean ahí dice, si estos reguladores son de 1 amper máximo, pero en ocasiones solo llegan
a 0.75 amperes, o sea, no alcanzan a llegar a una capacidad más alta. Sin embargo, si nosotros queremos tener más corriente en la carga, porque así lo requiere el regulador, podemos hacer arreglos en paralelo. O sea, podemos conectar un regulador, por ejemplo, con sus 3 terminales, conectarlo con otro. ¿Sí? Y no hay ningún... siguiendo conectando los capacitores. ¿Sí? Entonces podemos hacer esta conexión así, para allá. Esta tierra es esta misma tierra, así que esta terminal se conecta igual en los dos. ¿Sí? Es si queremos mayor capacidad en corriente, y podemos poner aquí, por ejemplo, 7805, 7805, y ya acá podemos poner el capacitor y el capacitor, el de 0.01 micro y el de 0.22 micro. ¿Sí? Y con eso aquí va voltaje de entrada, voltaje de salida. Este sería un regulador de 5 volts con el doble de capacidad en corriente. ¿Sí? O sea, entonces aquí sería regulador de 5 volts con doble capacidad en corriente. ¿Sí? ¿Cuándo son bueno hacer esto? Si vamos a trabajar al regulador del circuito que estamos viendo a una corriente cercana a 1 amper, pues quizás convenga mejor poner 2 para que se reparta la corriente, y así uno, si va a trabajar, por ejemplo, este regulador que está por acá, ¿sí? Si este regulador solito va a manejar 0.9 amperes, 0.9 amperes, muy cerca de 1 amper, pues conviene mejor algo así, para que cada uno maneje alrededor de 0.45 amperes, y de esa manera no se sobrecalientan, aunque llevan disipadores, cada uno de ellos atrás lleva su disipador, pero de esa manera no se sobrecalienta el disipador. Si hacemos un arreglo de reguladores en paralelo, podemos poner todos los que quieramos, o sea, podemos poner 3, 4 para incrementar más la capacidad. Y el regulador normalmente es así físicamente. Así es el regulador: entrada, tierra y salida. Eso sería el regulador. Aquí atrás, pues nosotros le ponemos su disipador.
para que por ahí salga el calor del circuito. Entonces, esa sería la opción. Bueno, aquí tenemos la opción de reguladores de voltaje que son fijos para voltaje negativo. Es esta serie de reguladores 79XX, es el complemento de los que tenemos arriba. Si queremos voltajes negativos, pues existe el 7905, 06 y así, ¿no? Acá los tengo en esta tabla, que es ahora 79, todos son series 79, son negativos. Aquí está el voltaje que entregan, es el mismo que los positivos, pero con negativo ahora. Y también su voltaje mínimo que debe haber a la entrada, así que la diferencia de los voltajes me da el voltaje diferencial de entrada-salida. Como ven, pues sigue siendo más o menos el mismo, 2.3, 2.4, 2.5, aquí me da 2.5 también y así. Ahí más o menos está. Y tiene el mismo rango, van desde 5 volts hasta 24 volts los reguladores, ¿sí? Igual llevan dos capacitores con las mismas características de valor que deben llevar. Tienen la misma función, así que este solo es necesario si está a distancia el regulador, a distancia de el filtro capacitivo, si está separado, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos poner un regulador de estos aquí, no componerlo ya me va a entregar voltaje negativo. Se requiere que la entrada también sea, como dice la tabla, voltaje negativo. Así que para que mi entrada dé voltaje negativo, necesito invertir los diodos, ¿sí? Si los diodos tienen un sentido, los tengo que voltear. Y el capacitor de filtrado también lo tengo que invertir, porque normalmente es un capacitor electrolítico polarizado. Y como es un capacitor electrolítico polarizado, pues tengo que invertirlo para que me dé voltaje negativo. Y de esa manera pongo el regulador y los capacitores, que también aquí se muestran, también tienen que estar invertidos si son polarizados. Si no son polarizados, pues no hay problema. No hacemos tanto caso a este símbolo, o sea, simplemente son capacitores no polarizados, se ponen igual. Pero ya tengo la posibilidad de sacar un voltaje negativo. Igual puedo poner capacitores, reguladores en paralelo para incrementar la capacidad en corriente de el regulador a la salida, ¿sí? Así que este es otro tipo de regulador fijo, el complemento del que estamos viendo arriba. Acá en este diagrama les estoy mostrando la forma de conectar dos reguladores para poder tener alimentación positiva y negativa. La terminal de en medio sería la tierra, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros queremos alimentar un amplificador operacional, aquí estaría el amplificador operacional menos más. Estas son sus terminales de entrada y de salida. Normalmente esta es la 2, la 3, esta es la 6. Pero tiene el amplificador operacional, pues tiene terminales de alimentación, que es la terminal número 7 y la 4. Entonces, la 4 es la entrada negativa, así que esta vendría aquí.
y la 7 es la positiva, esta vendría acá, ahí se conectaría. Y esta terminal sería la tierra tanto de la salida como de las entradas como de las fuentes de polarización. Entonces esta tierra que está aquí es esta que está acá, ¿sí? Este es GND. GND, por cierto, ¿sí? GND pues es la abreviación de la palabra tierra en inglés. Ahora, si ustedes se fijan, este arreglo tiene un extra, son estos dos diodos. Estos diodos tienen un requisito, tienen que ir en esa posición, no invertidos, tienen que ir así, y deben ser de capacidad en corriente de al menos la mitad de la corriente que va a manejar acá la carga, ¿sí? Esta es la carga. Entonces, si esta carga, por ejemplo, va a manejar en el operacional 200 miliamperes, entonces cada diodo por lo menos que sea de 100 miliamperes máximo, ¿sí? Que maneje estos diodos. La razón de estos diodos es de tipo transitorio también, o sea, cuando se enciende la fuente, espérame tantito. Sí. Cuando se enciende la fuente, los reguladores no reaccionan simultáneamente. A veces uno de ellos es más lento que el otro. Así que uno de ellos alcanza más rápido el voltaje y el otro lo alcanza más lento. Este tipo de diodos tienen la función como de regular el encendido, de hacer que se manejen más o menos a la misma velocidad y que no le ocasione daño el que uno encienda más rápido que el otro, no ocasione daño a la carga. Entonces, para eso tiene la presencia de los diodos. ¿Cómo lo hace? Se requeriría saber cómo está internamente los reguladores para poder explicar el efecto que tienen estos diodos sobre el regulador y sobre la carga, ¿sí? Pero tienen esa función, regulan el arranque de los reguladores, por eso son importantes que vayan ahí. Entonces, si queremos voltajes positivo o negativo, hacemos este arreglo. Si ustedes se fijan, a la entrada también debo tener una tierra, una terminal de tierra, una terminal de entrada positiva y una de entrada negativa. Así que si ustedes tienen normal, lo más lógico, lo más cómodo es que estos voltajes vengan de un transformador con derivación. Así que aquí estaría primario, vamos a dibujar el secundario, así. Aquí estaría el arreglo para entregar un voltaje positivo y tierra. Y el diodo 1, 2. Si quiero el voltaje negativo, entonces hago lo mismo pero con diodos invertidos. O sea, hacemos de cuenta que lo voy a poner así para que no me estorbe. Y
es VR, voltaje rectificado, positivo, negativo, y la tierra. Así que otro arreglo de diodos similar al primero, pero invertido, que sería el diodo D3 y D4, me van a dar el voltaje negativo. Y después ya vendría aquí el capacitor de filtrado y el otro capacitor de filtrado. Este viene aquí. Voy a quitar. Así y así. Entonces, aquí sería así. Voy a poner CA, CB. ¿Sí? Este circuito, por acá estaría la toma de corriente. ¿Sí? La clavija, transformador. D1 y D2 es el rectificador positivo, D3, D4 el rectificador negativo. El CA recibe el voltaje positivo, CB el negativo, y estos voltajes son los que vienen aquí, a esta y a esta. ¿Sí? El voltaje del capacitor que entra, que sale del capacitor, sería la entrada al regulador. Y ya después acá tendríamos ya los voltajes regulados para alimentarse al amplificador operacional. ¿Sí? Esa sería la otra opción. Vamos a este lado del pizarrón. Ahora vamos a ver los reguladores ajustables. Los reguladores ajustables pues son para aplicaciones de tipo escolar o de cambio frecuente en el ajuste de voltaje, en donde no deseamos tener un solo voltaje todo el tiempo alimentando un circuito. Por eso son los reguladores que normalmente se usan en el diseño de las fuentes de laboratorio. Aquí tengo 4 reguladores. El LM317, que es un regulador positivo, variable, se ajusta a distintos voltajes, es un regulador positivo, el 317. El LM337, que es un regulador negativo, es el complemento del 317, así como era el complemento los 79XX de los 78XX. Este es complemento de este, ¿sí? Son casi lo mismo. Luego tenemos un 338 y un LM350. No recuerdo si este es positivo o negativo, y lo mismo si es positivo o negativo. Estos 4 reguladores, cada uno de ellos tiene una capacidad máxima en corriente. Los 2 primeros trabajan a 1.5 amperes, este valor, ¿sí? Y no estoy seguro si este trabajan a 5 amperes o este también es de 1.5 y este de 5 amperes, como señalo aquí, ¿sí? O sea, trabajan a corrientes mayores. Hay reguladores, estamos viéndolo, seguramente este valor le corresponde a reguladores que trabajan a capacidades más altas de corriente para fuentes más robustas, con más aplicaciones, ¿no? El LM317, que es el más popular, pues es solo de 1.5 amperes y puede variar su voltaje de 1.25 a 37 volts, si ustedes lo ven, ¿sí? Es el rango de variación que puede tener este regulador. El 337 es negativo, así que su rango de variación
estaría entre menos 37 y menos 1.25 y su corriente máxima también sería de 1.5 amperes. Acá en el pizarrón de plumón, pizarrón blanco, tenemos cómo se conecta el circuito. Para hacerlo ajustable, aparte de los capacitores que ya conocemos a la entrada y a la salida, se pone este otro capacitor y estas dos resistencias. Una de ellas es potenciómetro o resistencia variable. Esa resistencia variable es la que nos permite ajustar el voltaje de salida en el rango de 1.25 a 37 volts, como les había comentado, ¿sí? Entonces, la ecuación que rige el comportamiento de este regulador es fácil de obtener. El fabricante nos dice que en estas dos terminales, la salida y la terminal de ajuste, esta se llama la terminal de ajuste, ya no es la terminal de tierra. Entonces, entre esta terminal de salida y la terminal de ajuste debe haber un voltaje de 1.25 volts, ¿sí? Entonces, permítanme un momentito. Entre la salida y la terminal de ajuste debe haber 1.25 volts como voltaje de referencia. Por eso se le llama así, voltaje de referencia. Si ustedes se fijan, ese voltaje es el que recibe este resistor, ¿sí? También el fabricante nos da el valor de la corriente que sale de la terminal de ajuste. De esta terminal sale una corriente que se llama I de ADJ. ADJ es ajuste en inglés, adjust. Entonces, I ADJ es corriente de ajuste. Dada por el fabricante. Esta corriente de ajuste para este regulador es del orden de aproximadamente 50 microamperes, o sea, es muy pequeña, ¿sí? Esta corriente de ajuste es del orden de 50 microamperes, esta corriente. Con estos dos datos y con las resistencias podemos plantear la ecuación. La corriente de referencia es el voltaje de referencia entre R1, ¿sí?, que sería este 1.25, lo podemos verificar en la hoja de datos del fabricante. Luego, la corriente de ajuste junto con la de referencia pasan a entrar al potenciómetro que lleva esta corriente, ¿sí? Entonces aquí sería
IR2. Podemos decir que IR2 es entonces la corriente de referencia más la corriente de ajuste. La suma de las dos me da la corriente IR2. Si sustituimos este dato y la corriente de ajuste, entonces aquí tendríamos IR2 sería B de referencia entre R1 más la corriente de ajuste y R2. Esta corriente junto con esta resistencia me permite conocer este voltaje y el otro voltaje de referencia pues es el mismo voltaje de R1, de manera que el voltaje B0 medido de aquí a tierra, este voltaje B0 de aquí a tierra es la suma de este voltaje más este voltaje, ¿sí? O sea, el voltaje total es la suma de este voltaje más este voltaje. B0 sería mi voltaje de referencia más R2 por IR2. Esto va a ser voltaje de referencia más R2 entre R1, B de referencia, más R2, corriente de ajuste. ¿Sí? ¿Sí? Primero saqué la corriente de referencia para tenerla ubicada y esa corriente de referencia se suma con esta y pasan por aquí formando IR2. Es esta ecuación, la suma de las dos corrientes. Luego esa corriente multiplicada por R2 me da una parte del voltaje de salida. La otra parte del voltaje de salida es la misma voltaje de referencia que tengo por acá. ¿Sí? Este voltaje que es sobre R1. Así que el voltaje de salida sería voltaje de referencia más el voltaje en R2. Sustituyo IR2 aquí y me queda esta expresión. Esta expresión la voy a poner por acá. Ahí más o menos. ¿Sí? Y entonces me queda que B0 es 1 más R2 sobre R1, B de referencia, más R2 por la corriente de ajuste. Esta ecuación me da mi voltaje de salida para el regulador variable. Si sustituimos valores numéricos, diríamos que es
es así. Esa sería nuestra ecuación, en donde depende solo de R1 y R2 el valor de el voltaje de salida, ¿sí? Y vamos a considerar un ejemplo. Aquí está la pregunta, dice determine el voltaje mínimo y el máximo. Entonces lo que vamos a hacer pues es nada más vaciar valores, el mínimo y el máximo. Cuando nosotros ajustemos el potenciómetro de manera que se cancele la resistencia R2, se haga mínima, vamos a tener el mínimo voltaje, ¿sí? Incluso aquí lo vemos, o sea, vamos a ver ahí solución, ¿no? O sea, cuando R2 sea de 0, mi potenciómetro lo ajusto a 0, el voltaje aquí vale 0. Y solamente como V0 vamos a tener solamente este voltaje, el voltaje de referencia, que es precisamente el 1.25, ¿sí? Y también acá lo vemos, cuando R2 vale 0, se va a este término, se va a este término y solo me queda 1.25 por 1, ¿sí? Entonces, cuando R2 es 0, V0 es 1 más 0 sobre R1 más 0. Así que esto me da 1.25 volts. Vamos a, este sería el voltaje mínimo. Vamos al máximo. El voltaje máximo va a ser ahora cuando mi potenciómetro lo ajuste a su máximo valor, que son los 5000 ohms. Entonces sustituyo aquí. R1 vale 220, todo por 1.25. Acá tengo 50 por 10 a la menos 6 por 220. ¿Sí? Y si hacemos el cálculo, esto va a dar 29.9 volts. Así que el voltaje máximo es 29.9 con este potenciómetro. Este potenciómetro limita el voltaje. Vean cómo acá habíamos dicho que el regulador puede trabajar hasta 37 volts.
desde 1.25 a 37. Pero en el ejemplo que estamos viendo, en este ejemplo, el valor de 5000 ohms hace que solo llegue a 29.9 volts. Así que tenemos un regulador que podemos ajustar, se puede decir que de 1.25 a 30 volts, que es un rango bastante aceptable para prácticas de laboratorio, experimentos, cosas así. Y está muy sencillo el circuito y solo necesito tener acá el capacitor de filtrado antes de acá el capacitor de filtrado que va junto al rectificador, ¿sí? Ya estos valores de capacitancias que vienen aquí, no las tengo a la mano, pero en la hoja de datos del fabricante nos da esa información para saber qué valor de capacitancia tenemos que poner, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos un regulador negativo, pues colocamos el LM337, ¿sí? O sea, en vez de ponemos este otro, ¿sí? En vez de ponemos aquí. Y lo único que hacemos es invertimos los capacitores. Invertimos los capacitores, invertimos los diodos en el rectificador, ¿sí? Invertimos los diodos en el rectificador, los capacitores, y con eso tenemos el regulador negativo. Bueno, ahí le dejamos y pasamos a otro video. Gracias.